Eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem cá. Enrique Esteves es diputado nacional electo por consenso federal. Se logra finalmente una banca con una pata socialista, si se quiere, en un mapa a nivel nacional de muchísima polarización. Digo, había expectativas de esta performance, por lo menos acá en Santa Fe. Esteves, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar con vos. Bueno, sí, obviamente que teníamos expectativas de tener un mejor resultado a nivel nacional, sabiendo que era una elección muy difícil, pero nos parecía positivo para el país que una tercera fuerza surja y que equilibre un poco esta situación vinculada a la grieta, que desde nuestro punto de vista le hace mal al país, ¿no? Porque genera divisiones que son absolutamente innecesarias y que perjudican mucho la posibilidad de encontrar consensos que necesita la Argentina para buscar respuestas a los problemas que tenemos, ¿no? Problemas graves y en muchos casos urgentes, ¿no? Como el de la pobreza, el del hambre, la situación de los más jóvenes en nuestro país, que 1 de cada 2 menores de 14 años viven por debajo de la línea de pobreza, nuestros abuelos y abuelas que con la jubilación, como lo venimos diciendo, tienen que elegir entre comprar la comida y los medicamentos. Son situaciones que no pueden esperar. Vemos como algo muy positivo, sinceramente, la reunión que mantuvieron ayer el presidente actual Mauricio Macri con el presidente electo Alberto Fernández. Esperemos que esta sea una transición sana, constructiva, donde se puedan empezar a construir acuerdos no solamente entre estas dos fuerzas mayoritarias, sino también convocatorias a otros partidos políticos y fundamentalmente convocatorias a sectores de la sociedad que están vinculadas con los sectores productivos, los sectores sociales, para ver cómo abordamos esta situación de manera urgente. ¿Percibe una transición diferente de la que fue el traspaso de poder de Cristina Fernández de Kirchner a Macri a la que será ahora de Macri a Alberto Fernández? Bueno, a juzgar por las primeras intenciones, sí. Y esperemos que sea así, porque eso, digamos, es un país normal en el cual se tiene que desarrollar una transición democrática. El problema es que a veces esta idea de normalidad choca con esta estrategia que nosotros criticamos tanto de la grieta, donde se profundiza mucho la confrontación, ¿no? Nosotros, ellos, amigo, enemigo, digamos, se dicen muchas cosas que después es muy difícil volver. Y la necesidad de diálogo como un primer paso para encontrar acuerdos es indispensable. Entonces, una transición en un gobierno es muy importante, más en la situación en la que estamos en Argentina hoy. Después les voy a preguntar por los desafíos a partir de diciembre cuando asuma Alberto Fernández, pero la pregunta ahora es cómo está la grieta en el socialismo o en el Frente Progresista. Digo, cuando un sector llamó a votar a Alberto Fernández y no a Labaña, que es lo que se había acordado, por lo menos en lo que fue la decisión del socialismo. ¿Y cuál es el debate de acá en adelante? A ver, son opiniones personales las que se dieron, obviamente que no tenían que ver con la decisión que tomó el Partido Socialista en particular en el marco de su estrategia a nivel nacional. Nosotros venimos desde hace mucho tiempo viendo la necesidad de que se termine con la grieta. Hemos planteado que ni Macri ni Cristina representaban la construcción política ni el gobierno que nosotros estimamos para el futuro de la Argentina. La realidad es que Argentina necesita empezar a poner sobre la mesa desafíos para alcanzarlos, ¿no? Como tienen que ver con lo que venimos planteando, la construcción de un modelo de desarrollo productivo que contenga las economías regionales, sobre todo cómo se fortalece la pequeña y mediana empresa, que es la que menos espalda económica tiene, la que peor la está pasando y la que más puestos de trabajo genera, de cómo hacemos para tener una visión federal del país, donde no se discrimina el interior y donde no se concentre todo el dinero de los argentinos en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, todo este tipo de cosas no las garantizó en los gobiernos del kirchnerismo, tampoco las garantizó Mauricio Macri. Nosotros, lógicamente, que vamos a tener la actitud de coherencia frente a nuestra historia y frente a un gobierno, la actitud de estar a disposición, como siempre lo hemos estado, manteniendo nuestras miradas, nuestras críticas, nuestras propuestas, pero obviamente ni que hablar que respetando la voluntad popular, pero estando a disposición para poner el hombro al país. Entre los desafíos que tendrá el próximo presidente hay uno del cual ya se está hablando y hay distintos planteos, ideas, y tiene que ver con las tarifas.
el precio de las tarifas y la dificultad de muchísima gente, ni hablar pymes o clubes de barrio, en afrontar lo que es el pago de la luz, el gas. Se decía o se mencionaba por ahí de fragmentar o definir algunos precios de tarifa para la gente que esté en mejor posición económica, otro para industrias. ¿Cuál es el panorama que ve para 2020? Suena lógico, ¿no? Digo, además, porque tiene que haber alguna definición al respecto. Hoy está parado, está congelado el precio de tarifas. Sí. Pero es una discusión que hay que dar, además con la presión de las empresas, por la escalada del dólar. Hoy está congelado, pero vos fíjate que una persona que alimenta su casa con garrafas paga más que lo que puedo pagar yo que tengo gas natural, Claro. ¿no? Y que tengo ingresos con los cuales podría pagar aún más. Que obviamente no me gustaría, pero que si es necesario hay que hacerlo, porque en eso consiste, digamos, Claro. una distribución de los costos de una realidad que es muy complicada en nuestro país. Lo mismo se da en términos de las tarifas, por ejemplo, del transporte público, y es lo que nosotros venimos denunciando. Todos los subsidios que se construyen con los aportes de todos los argentinos al transporte público terminan en la ciudad de Buenos Aires. En el resto del país no hay un centavo estipulado en el presupuesto para el año 2020 de subsidio al transporte público de las grandes ciudades. Esto tiene un perjuicio muy importante porque lógicamente las necesidades son las mismas en capital que en el interior del país. Todos estos temas son temas obviamente que tiene que abordar el próximo gobierno y son temas que esperemos que se aborden de una manera solidaria, razonable y con un criterio fundamentalmente de justicia. Que no era, discúlpame, que no era ni el que había en el kirchnerismo, donde por ejemplo a mí me subsidiaban Claro. los Sí, servicios. todo el mundo estaba de acuerdo con que las tarifas no eran lo que tenían que hacer, porque se pagaba nada acá. Exactamente. Entonces, pero nosotros no podemos ir de una banquina a la otra. Tenemos que tener una política en materia de servicios públicos en general. Y creo que eso tiene que ver con la tarifa, pero que también tiene que tener una estrategia, digamos, a mediano y a largo plazo. ¿Se puede pensar en un país sin corralito? A ver, te referís por el cepo. Claro. Yo creo que digamos, muchas de las cosas que el macrismo le criticaba al kirchnerismo vinculados a la demagogia fue el principal error que cometieron, ¿no? Lo digo con mucho respeto, pero de nuestra óptica, darse el lujo en la Argentina de sacar un cepo de un día para el otro con una deuda externa que parece que, digamos, parece que estamos mucho peor desde el punto de vista económico y social, ¿no? Pero en términos de medidas, Claro. volvimos a diciembre del 2015. Volvemos a pedirle plata al ANSES, volvemos a meter un cepo porque no alcanza, ¿no? Entonces, toda esta situación, ¿por qué en 4 años no se pudo hacer un solo aporte? Recién lo escuchaba al diputado Núñez. Él consideraba que el gobierno del kirchnerismo tuvo avances en materia de derechos sociales, ¿no? Y criticaba otras cosas que yo coincido. Ahora, el gobierno de Macri, uno pasa a la zaranda, ¿y qué es lo que queda de este gobierno? Digamos, dimos la vuelta de página, por ejemplo, en materia de corrupción, y Laura Alonso es la que está a cargo de la Oficina Anticorrupción, que es del mismo partido que el presidente. Hubo muchísimas incompatibilidades, ¿no? Que pueden ser un delito en un lado o también cuestiones vinculadas al deber del funcionario público que no fueron cumplidas correctamente, al menos en materia de administración de los dineros públicos. No hablo de malversación de fondos, pero de mínima no se administró bien. Entonces, todo esto creo yo que son materias pendientes de la Argentina que tienen que ver con cuestiones obviamente institucionales y que esperemos que se puedan ir resolviendo con el paso del tiempo. El otro ejemplo más patente, digamos, más visible es la necesidad de una reforma política y electoral, ¿no? Teníamos a los principales dirigentes del gobierno nacional preocupados por posible fraude. Gobernaste 4 años, no hiciste ninguna propuesta de reforma política, no propusiste, como te lo proponemos de hace años, la implementación de una boleta única a papel. Es loco también que el mismo Estado que tiene que velar por el proceso electoral diga que hay fraude. Bueno, si claro. vos lo controlás. Por eso ¿no? digo, pero es parte de la estrategia que tuvieron también para profundizar la grieta, ¿no? El de dividir, el de enfrentar, el de confrontar fuertemente, el de demonizar al adversario, que para ellos no es un adversario, es un enemigo,
Todo este tipo de cosas creo que tienen que quedar en el pasado. ¿Los dólares que prestó el FMI, dónde están? En la calle seguro que no, digamos. Y eso es lo que tiene que ver un poco con esta demagogia del gobierno nacional a partir del 10 de diciembre del 2015. Dejar librada la economía en un contexto muy difícil, como si estuviéramos en una economía consolidada y fuerte. Que ni siquiera las economías consolidadas y fuertes dejan así al libre albedrío del mercado, digamos, de cualquier tipo de mercado, ¿no? Porque acá estamos hablando particularmente del mercado financiero y de todo lo que tiene que ver con la especulación financiera. Un país que le da más importancia y toma decisiones que van a fomentar, ¿no?, la especulación financiera en vez de la producción. Quien que tenga un centavo hoy lo va a poner a producir, lo pone a reproducirse dentro de un banco, digamos, ¿no? Las tasas de interés que imposibilitan, obviamente, que esos créditos se puedan invertir en producción, claramente fue un error de este gobierno, por no tener una estrategia vinculada, digamos, a un equilibrio entre la producción y el consumo para frenar la inflación, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que desde el punto de vista económico, el gobierno de Macri dejó muchísimo que desear. El gobierno del kirchnerismo le dejó de pagar a Santa Fe un porcentaje de lo que era la coparticipación. Hubo una presentación judicial, se le da a la derecha a la provincia, Macri promete pagarlo, tampoco lo paga. ¿Cree que será el tiempo de Alberto Fernández el que le devuelva a la provincia esos fondos de los cuales no se pudo disponer? Que también prometió pagarlos. Que no son pocos, ¿no? Esperemos no estar de acá en 4 años diciendo reclamando que todavía como fondos. Macri lo prometió y no lo cumplió, Alberto lo prometió y no lo cumplió. Yo creo que el debate del federalismo en serio es necesario en la Argentina. Como te decía hace un momento, cada uno de nosotros cuando vamos a una estación de servicio a cargar el tanque del auto o de la moto estamos pagando el impuesto al combustible y con esa plata se constituyen los subsidios que quedan para el transporte público en la ciudad de Buenos Aires. Este tipo de cosas son incomprensibles, ¿no? De la misma manera que es incomprensible la falta de presencia del Estado Nacional en el territorio de la provincia de Santa Fe. La deuda que tiene Nación con Santa Fe no es únicamente de plata, que hoy son alrededor de 100.000 millones de pesos. Esa es la deuda más importante, pero hay una deuda de gestión muy importante. Las rutas nacionales, los puertos, haber dejado al norte santafesino por fuera del Plan Belgrano, digamos, en materia de salud y educación también, porque si bien son responsabilidades de los gobiernos provinciales, obviamente que tiene que haber un aporte del gobierno central. Todo esto son temas que queremos ir a discutir a la Cámara de Diputados. Última y breve, le pido, nos queda poco tiempo, el tema del aborto y la posibilidad de una nueva discusión para que finalmente se apruebe una legislación sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, nuestra posición es conocida, estamos a favor. Creemos que hay que intentar también abordarlo de una manera más integral, digamos, ¿no? Que tenga que ver no solamente con la interrupción voluntaria del embarazo, que creo que no es una situación deseada por nadie, no, a veces como se pretende instalar. Creo que hay muchos derechos vinculados particularmente a las mujeres que tienen que ser abordados de manera también urgente y ni que hablar de que no tiene nada que ver con el derecho penal, sino que tiene más que ver con su vínculo, digamos, directo con la salud pública. Y en eso creo que es muy importante que el Estado tenga una mayor presencia porque claramente en materia de prevención de estas situaciones no la está teniendo. Muchísimas gracias, Esteves. A vos, muy amable. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene, el próximo martes.